Insomnio, por ética profesional no puedo revelar mi nombre ni el de la víctima. Lo que puedo decirte es que soy embalsamador en la ciudad de Monterrey. Nunca me ha dado miedo mi profesión, de hecho, me gusta mucho. Como podrás imaginar, algunas muertes no salen a la luz ni en los noticieros, y este es el caso de un hombre al que llamaremos José. José era un hombre de mediana edad que, después de una mala racha, decidió la vida. Según me contó su familia, su hija menor fue quien lo encontró en el baño, realizaron todos los trámites y, finalmente, terminó en mis manos. Yo hice mi trabajo como siempre, pero esa vez algo se sentía diferente. La sala estaba pesada, casi triste. Me contaron que su esposa lo había dejado y que él siempre había tenido dificultades para relacionarse con las personas. Su madre dijo que siempre fue alguien callado, solitario y con problemas emocionales. Aunque suene raro, los embalsamadores tenemos la creencia de hablar con los cuerpos para tranquilizarlos. Así que, mientras trabajaba con él, le decía que ya estaba en un lugar mejor, que se estuviera tranquilo, que no se preocupara. Pero esto desató algo que se salió de control. Esa misma noche, al llegar a mi casa, noté algo extraño. Había marcas de manos en el espejo de mi baño. Era raro porque vivo solo y las manos eran mucho más grandes que las mías. No le di importancia y pensé que quizá las había dejado mientras dormía. Sin embargo, la sensación de incomodidad persistió. Al dormir, sentía que alguien me observaba desde el baño. Era un sentimiento raro, pero también profundamente triste. Comencé a tener sueños con José. Lo veía, llorando y pidiendo ayuda. Nunca había experimentado algo así con otros cuerpos que había preparado. A los pocos días, empecé a escuchar ruidos en el baño, como si arrastraran una cuerda. Mi perro, que siempre ha sido tranquilo, comenzó a ladrar y a quedarse frente al baño, gruñendo y llorando. Solo dejaba de hacerlo cuando llegaba a la puerta de mi habitación. Una noche, mientras me bañaba, lo vi en el espejo. El vidrio estaba empañado, y aunque tenía jabón en los ojos, alcancé a ver unos pies colgando del techo en el reflejo. Me espanté, me limpié rápidamente, pero cuando miré de nuevo, ya no había nada. Esa misma noche, al llegar del trabajo, vi una sombra en mi habitación, como si un cuerpo estuviera colgado del techo. Desde entonces, las cosas solo han empeorado. Hace 2 noches, lo vi claramente. Era él, la misma silueta, el mismo tamaño. Estaba parado junto a mi cama, una sombra negra que me observaba. Cuando me levanté, la puerta de mi baño se azotó de golpe. No sé qué hacer. Por favor, si alguien puede ayudarme, espero que mi historia llegue a quienes tengan experiencia en este tipo de casos. Necesito orientación. Gracias por leerme. Hay una creencia en México que dice que algunas personas nacen con un llamado don de ver y escuchar cosas. Yo fui maldecida con ese don. De niña veía sombras o escuchaba cosas. Lo primero fue que me llevaron al hospital para descartar algún trastorno, pero no encontraron nada. Mi mamá cuenta que por las noches yo seguía llorando y gritando, y me despertaba muy asustada. Entonces mi mamá recurrió a los remedios tradicionales. Me llevó a lo que en México se le llama curar, pero no funcionó. La persona que intentó ayudarme dijo que no podía hacerlo. Fue tanto que me recomendó con su mentor, una señora mayor que ya no atendía casos, pero que aceptaba algunos extremos. Fuimos a verla. Mi mamá cuenta que vivía en un pueblo cercano a Veracruz, pero ella tampoco pudo ayudarme. Dijo que el don que yo tenía era muy fuerte y que solo podía aprender a vivir con él. Toda mi vida he estado rodeada de cosas que escucho, veo o sueño. Hasta cierto punto me acostumbré, hasta que algo más fuerte llegó a mi vida. No podría decirte si son fantasmas o espíritus. Realmente no sé cómo catalogarlas. Yo solo les llamo presencias. Algunas son tristes, otras enojadas, y otras ni siquiera saben qué hacen. Hace unos meses llegó algo que solo sentía enojo y odio. Mi familia no es escéptica sobre lo que me pasa, así que les conté, y llegamos a la conclusión de que no es un ente común. Creemos que es un demonio. Sé que suena exagerado, pero esto es diferente. Todo empezó cuando unas amigas y yo organizamos una tarde de películas de terror durante las vacaciones. Después de eso, una de ellas sugirió que fuéramos a caminar al cerro de noche para platicar de cosas así. No quería contarles lo que me pasa porque temía que me llamaran loca o se asustaran, así que acepté. Llegamos al cerro y encontramos un pequeño precipicio de unos 2 metros. Decidimos bajar, y al hacerlo encontramos una zona bonita con árboles, pasto y flores. Todavía había algo de luz de día.
En el centro del lugar vimos un árbol, y debajo de él unas velas encendidas y lo que parecía ser un sapo muerto y relleno de no sé qué cosas. No lo tocamos, pero mis amigas y yo nos asustamos. En ese momento, entre los árboles, vi una sombra. Yo estaba temblando de miedo. Ellas pensaron que era por lo que habíamos encontrado, pero en realidad era por lo que yo había visto. Decidimos irnos porque me sentí mal y se me bajó la presión. Desde ese día siento que algo me acompaña. No solo lo veo, también lo escucho. Su sombra no es humana, parece un animal, y sus voces o susurros son en otro idioma. Aunque parecen varias voces, creo que es solo una porque siempre que veo la sombra, escucho las voces. Esto no solo lo veo, también me ataca. Me jala de las piernas por las noches o me rasguña. Lo más fuerte ocurrió el 24 de diciembre durante el recalentado. Estaba sentada cuando mi pelo empezó a levantarse delante de mis padres. De pronto, sentí un tirón que me hizo caer de la silla. Mis padres dicen que parecía que algo me arrastró unos 5 o 10 centímetros. No sé qué sea esto, si es un espíritu o un demonio. Antes, cuando oraba, sentía paz y tranquilidad, pero ahora siento un vacío y solo escucho silencio, seguido de su voz o sus susurros. No sé qué está pasando. Solo espero que esto termine pronto. Mr. Insomnio. La historia que te voy a contar es un suceso misterioso y trágico en mi familia, del que no hablamos porque todos sabemos que fue verdad. No quiero dar demasiada información, porque temo por mi privacidad y la de mi familia. Mi familia vivía en un pueblo de la sierra. No diré cuál, pero durante esos años, me cuenta mi padre, hubo un problema porque los niños desaparecían, al igual que uno que otro borracho. Como el pueblo era medianamente grande, pero no tanto, todos se conocían entre sí, y no sabían a qué se debía esto. Algunos decían que eran coyotes, otros que fantasmas, y unos más que brujas. Mi bisabuela, a quien llamaré Carlota, era una señora muy querida en el pueblo, ya que solía ayudar a las personas con sus niños o con otros asuntos. Todos decían que era alguien muy amable, pero al parecer todo lo hacía para acercarse a los niños. Mi bisabuela tenía un cuarto en el que no dejaba entrar a nadie. Todos pensaban que era un cuarto de costura, pero resultó que no era así. Un día, se perdió un niño. Según la leyenda, fue un coyote, pero era raro, porque en esa zona no había coyotes, y según lo que sé, ellos suelen andar en parejas o en manada. Uno de los padres siguió al coyote y vio que se fue detrás de la casa de mi bisabuela. Rodeó la casa para ver si salía del otro lado, pero el coyote no salió. Esto lo hizo cuestionarse qué había pasado, ya que, aunque el cerro estaba cerca, era imposible que el animal hubiera corrido tan rápido. Y a partir de entonces, comenzaron las investigaciones y se empezó a correr el rumor de un nahual. Ya no dejaban salir a los niños por las noches, cerraban con llave las casas y ventanas. Todo parecía estar tranquilo en la zona, pero con el tiempo, mi bisabuela comenzó a enfermar. Se veía demacrada, envejecida, con problemas físicos que nunca antes había mostrado. Una noche, mi padre cuenta que escuchó a un animal en el cuarto de mi bisabuela. Al asomarse, solo vio la ventana rota y, a lo lejos, lo que parecía ser un perro grande corriendo. En el suelo había pedazos de piel. Mi padre, asustado, alertó a sus papás de que algo le había pasado a la bisabuela. Alertaron a los vecinos, quienes se unieron a buscarla. A la par, otro niño había desaparecido. Cuando regresaron a la casa, notaron que la ventana estaba tapada. Mi bisabuela pensó que todos estaban dormidos. Mi padre cuenta que, al abrir la ventana, se encontraron con una escena horrible. Lo que parecía ser un perro con cabeza de mujer estaba devorando al niño. Obviamente, comenzaron a gritar y alertaron a los vecinos, quienes rodearon la casa y atacaron a esa cosa. Cuando estaban a punto de acabar con el coyote, este habló y pidió piedad. Todos quedaron en shock al ver cómo la criatura comenzaba a cambiar de forma, transformándose en una mujer vieja, pero con las mismas heridas que le habían causado. Era doña Carlota. Sorprendidos y aterrados, la llevaron a la plaza del pueblo, donde, frente a todos, la decapitaron y después la quemaron. Después de esto, la gente del pueblo fue tras mi familia, queriendo lincharnos también, por lo que tuvimos que huir del pueblo para salvar nuestras vidas. Espero que te haya gustado esta historia familiar. Gracias por leer.